Después de graduarme, discretamente puse el patrimonio de $3 millones de mis abuelos en un fideicomiso, solo para estar segura. La semana pasada mis padres y mi hermana aparecieron sonriendo y dijeron, hicimos que la casa se pusiera a mi nombre. Tienes hasta el viernes para irte. Simplemente les devolví la sonrisa y respondí, ¿de verdad creyeron que dejaría que eso sucediera? 2 días después, volvieron con una empresa de mudanzas, pero se quedaron helados en el momento en que vieron quién estaba de pie en el porche sosteniendo la carpeta. Vale, imagínate esto. Pasas toda tu vida creyendo en la familia, en el amor y en la lealtad. Y un día tus propios padres, los que apenas te criaron, aparecen con esa sonrisa de suficiencia, pensando que acaban de robarte todo el legado de $3 millones de tus queridos abuelos justo delante de tus narices. Me miraron directamente a los ojos y dijeron, tienes hasta el viernes para irte. Pero déjame decirte que la expresión de sus caras cuando volvieron con la mudanza, solo para ver quién los esperaba en el porche, fue absolutamente impagable. Y créeme, vas a querer saber cómo se desarrolló todo este lío. Mi nombre es Olivia Morgan y tengo 27 años. Jamás en 1.000.000 de años pensé que estaría luchando contra mi propia sangre por lo que mis abuelos habían construido. En el momento en que me gradué de la Facultad de Derecho, mi primer acto, mi prioridad absoluta, fue asegurarme de que su patrimonio de $3 millones estuviera guardado de forma segura en un fideicomiso. ¿Por qué? Porque vi a los buitres dando vueltas. Y esos buitres eran mis padres y mi hermana. Para entender realmente por qué llegué a tales extremos, necesitas conocer la historia de fondo. Mis abuelos, Harold y Martha Morgan, me criaron desde los 5 años. Mis padres biológicos, Richard y Elaine, básicamente me dejaron para perseguir sus grandes carreras en otro estado. Pero sinceramente lo que realmente perseguían era una vida libre de cualquier tipo de responsabilidad, saltando de un loco plan para hacerse ricos a otro. Todos ellos estrellándose y fracasando cada vez. La casa de mi infancia no era una casa cualquiera. Era una preciosa victoriana en un barrio histórico de Boston. Esa casa había estado en la familia de mi abuelo durante 3 generaciones. Y no era solo la casa. Había otras propiedades valiosas, inversiones, todo el paquete. En total, el patrimonio valía fácilmente alrededor de $3 millones. No es poca cosa, ¿verdad? Pero para mí, no se trataba del dinero. Esa casa era simplemente mi hogar. Fue donde aprendí cómo se sentía una verdadera familia. Cada mañana, me despertaba con el olor más increíble de los muffins recién horneados de la abuela Marta. Al levantarse, pequeña abogada, gritaba, mucho antes de que yo soñara con la facultad de Derecho. El abuelo Harold me enseñó a pescar en el estanque del parque local con una paciencia infinita, incluso cuando seguía enredando mi sedal. Por las noches nos sentábamos en la biblioteca, cada uno con nuestro propio libro, simplemente compartiendo pasajes que nos llamaban la atención. Esos momentos tranquilos y conectados lo significaban todo para mí. De ellos aprendí valores que dieron forma a toda mi vida: honestidad, trabajo duro, responsabilidad. El abuelo siempre decía, tu palabra es tu compromiso, Olivia. Rómpelo y pierdes algo que nunca podrás volver a comprar. La abuela siempre impulsó la educación y la independencia. Una mujer debe ser capaz de valerse por sí misma, decía, especialmente cuando otros intentan derribarla. Poco sabía yo cuán proféticas serían esas palabras. Mi relación con mis padres biológicos y mi hermana menor, Valerie, era, en el mejor de los casos, complicada. Aparecían quizás 2 veces al año, generalmente en Navidad, cuando se esperaban regalos, o al azar cuando necesitaban dinero. Cada visita seguía el mismo guión agotador: un afecto desmesurado, luego preguntas casuales sobre las inversiones del abuelo, culminando en alguna historia lacrimógena sobre gastos inesperados y solicitudes de préstamos que, sorpresa, nunca se devolvían. Papá se había declarado en bancarrota 2 veces antes de que yo cumpliera 10 años. Mamá estaba metida en todo, desde píldoras dietéticas milagrosas hasta turbios tiempos compartidos. Vivían un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades, siempre persiguiendo esa gran oportunidad que finalmente los haría ricos. Y Valerie, 7 años menor que yo, creció viéndolos, aprendiendo cada truco manipulador del libro. Para cuando era adolescente, era una maestra del derecho adquirido. Tu hermana también debería venir a vivir con nosotros,
sugirió una vez la abuela después de una visita particularmente horrible en la que Valerie había robado dinero de Miucha. Pero mis padres se negaron. Valerie era su bebé, la niña que podían permitirse criar porque, francamente, exigía muy poca crianza real. A medida que mis abuelos envejecían, la dinámica familiar se volvía cada vez más tensa. Papá empezó a llamar constantemente, haciendo preguntas muy directas sobre su salud, su testamento, sus asesores financieros. Mamá enviaba por correo electrónico enlaces a comunidades de jubilados, sugiriendo sutilmente que la casa era demasiado para ellos. Cada visita se convertía en una fuente de estrés, llena de conversaciones susurradas que se detenían bruscamente en el momento en que yo entraba en una habitación. Durante todos mis años escolares, destaqué académicamente, impulsada por el apoyo inquebrantable de mis abuelos. Mientras otros niños recibían teléfonos nuevos o ropa de moda, mis abuelos invertían en libros, membresías de museos, viajes educativos. Cuando tenía 16 años, incluso empecé a trabajar a tiempo parcial en la biblioteca local para ayudar con los gastos. Insistieron en que no era necesario, pero vi cómo los costos de las recetas médicas y los impuestos a la propiedad estaban afectando sus ingresos fijos. Mi decisión de estudiar Derecho estuvo muy influenciada por algo que sucedió en nuestro vecindario cuando estaba en el último año de secundaria. Una pareja de ancianos, los Wilson, lo perdieron todo. Su hijo los había convencido de firmar un poder notarial y luego vació por completo sus cuentas. La impotencia, la traición absoluta que experimentaron, simplemente me atormentó. Supe en ese momento que quería entender cómo prevenir ese tipo de injusticia, especialmente para los ancianos vulnerables. La universidad y la facultad de Derecho fueron increíblemente desafiantes. La salud de mis abuelos estaba decayendo rápidamente. El abuelo desarrolló graves problemas cardíacos que requirieron múltiples cirugías. A la abuela le diagnosticaron demencia en etapa temprana. Elegí una universidad local para poder vivir en casa y ayudar a cuidarlos, rechazando becas para escuelas más prestigiosas y lejanas. Durante mi último año de Derecho tomaba clases todo el día, estudiaba toda la noche y los llevaba a citas médicas y cuidados en casa entre medias. Era completamente agotador, pero ellos habían sacrificado mucho por mí. Esto era simplemente lo que hace la familia. El día que me gradué de la Facultad de Derecho fue agridulce. De pie allí con mi toga y birrete escaneando a la audiencia, vi al abuelo en su silla de ruedas, con el tanque de oxígeno zumbando a su lado. La abuela se sentaba junto a él, a veces pareciendo un poco confundida, pero siempre sonriendo ampliamente cuando nuestras miradas se encontraban. Habían insistido en estar allí a pesar de todo. Ni los caballos salvajes podrían mantenernos alejados, había declarado el abuelo esa mañana mientras lo ayudaba con la corbata. Mis padres y Valerie no estaban por ningún lado, otra vez. Habían recibido las invitaciones con meses de antelación. Mamá había enviado un vago mensaje de texto sobre problemas con el coche. Hacía mucho tiempo que había dejado de esperar que aparecieran en los momentos importantes, pero su ausencia todavía dolía. Sabes, siempre duele. Después de la ceremonia, celebramos en el restaurante italiano favorito del abuelo. Levantó un tembloroso brindis con su vaso de agua. Por nuestra Olivia, dijo con la voz embargada de orgullo. Nos hace sentir más orgullosos cada día. La mejor nieta y ahora la mejor abogada de Massachusetts. La abuela asintió con entusiasmo, añadiendo, lista como un látigo. Igual que su abuelo. Su orgullo en mi logro, me llenó de una profunda alegría y una determinación aún más profunda de ser digna de su fe. Durante mi último semestre había tomado un curso electivo sobre Derecho de la Tercera Edad y Planificación Patrimonial. Lo que comenzó como una elección práctica, dada la situación de mis abuelos, rápidamente se transformó en un interés apasionado. La profesora Sarah Winters, una exfiscal especializada en casos de abuso a personas mayores, me abrió los ojos a cuán prevalente es la explotación financiera de los ancianos y cuán a menudo es perpetrada por miembros de la familia. La mayor amenaza para la seguridad financiera de las personas mayores rara vez proviene de extraños, nos dijo la profesora Winters en clase. El 70% del abuso financiero a personas mayores es perpetrado por familiares o cuidadores de confianza, y el sentimiento de traición suele ser mucho más devastador que la pérdida financiera en sí. Sus palabras me golpearon profundamente. Inmediatamente comencé a investigar medidas de protección, especialmente los fideicomisos irrevocables.
Estos eran instrumentos que podían proteger los activos de familiares depredadores, al mismo tiempo que aseguraban que la persona mayor conservara el control durante su vida. Y con creciente alarma, comencé a notar los inquietantes paralelismos entre los estudios de caso que discutíamos en clase y mi propia situación familiar. 2 semanas después de la graduación, concerté una cita secreta con Nancy Hoffman, una especialista en derecho de la tercera edad que la profesora Winters había recomendado encarecidamente. Llevé copias de los documentos financieros de mis abuelos. Tenía acceso porque los había estado ayudando a gestionar sus facturas. Nancy revisó todo con mucho cuidado, su expresión se volvía cada vez más preocupada. Tus instintos son correctos, me dijo finalmente. Dado el patrón de comportamiento que has descrito y estas recientes consultas de tu padre sobre los valores de las propiedades, hay motivos serios para preocuparse. Un fideicomiso irrevocable ofrecería una protección significativa, pero tus abuelos tendrían que establecerlo voluntariamente. ¿Has hablado de esto con ellos? No lo había hecho. Estaba aterrorizada de que desestimaran mis preocupaciones por lealtad a su hijo, mi padre. Pero esa noche reuní cada gramo de coraje que tenía y abordé suavemente el tema después de la cena. El abuelo reaccionó exactamente como temía. Richard tiene muchos defectos, pero nunca intentaría quitarnos nuestra casa, insistió con la voz áspera por la emoción. Sigue siendo mi hijo, Olivia. La abuela estaba callada, girando su anillo de bodas, un hábito que tenía cuando estaba ansiosa. ¿Qué te hace pensar tal cosa, querida?, preguntó finalmente. A regañadientes compartí todo lo que había observado, la creciente frecuencia de sus visitas cada vez que su salud empeoraba, las preguntas sobre sus inversiones, las indirectas no tan sutiles sobre que la casa era demasiado trabajo. Luego les mostré algo que me había estado guardando. Un correo electrónico de papá a un agente inmobiliario preguntando sobre ventas comparables en su vecindario y el valor de mercado potencial de su casa. Lo descubrí mientras ayudaba al abuelo con su ordenador. La abuela comenzó a llorar en silencio. Nos pidió prestados $50.000 hace 5 años, admitió, para una oportunidad de negocio que no podía esperar. Prometió devolverlo con intereses. Pero cuando tu abuelo le preguntó al respecto la Navidad pasada, simplemente se enfadó. Dijo que éramos lo suficientemente ricos como para no extrañarlo, que le debíamos por habernos encargado de ti en lugar de él. El rostro del abuelo se había vuelto cada vez más pálido. Muéstrame esa información del fideicomiso de nuevo, dijo por fin, con la voz cargada de resignación. 3 días después, nos reunimos con Nancy Hoffman. Y el proceso de establecer el fideicomiso familiar Morgan comenzó. Fue complejo legalmente hablando. Muchas reuniones con abogados, asesores financieros, el banco. Estructuramos el fideicomiso de modo que mis abuelos conservaran el control y el beneficio total de todos los activos durante su vida. Pero después de su fallecimiento, yo me convertiría en la fideicomisaria. La casa, su cartera de inversiones, todas sus posesiones valiosas, fueron transferidas a la propiedad del fideicomiso, protegiéndolas de cualquier posible reclamación o manipulación. Durante todo el proceso mantuvimos un secreto absoluto. Mis abuelos no le contaron a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos, sobre el acuerdo. Yo todavía vivía con ellos, trabajando en un pequeño bufete de abogados especializado en derecho de familia, construyendo mi carrera mientras ayudaba a cuidarlos. Para los de afuera, nada había cambiado. Pero yo dormía mejor sabiendo que su legado, su hogar, estaba protegido de cualquier plan que mis padres pudieran estar contemplando. 6 meses después de que establecimos el fideicomiso, la salud del abuelo empeoró drásticamente. Lo que pensábamos que era solo fatiga relacionada con su condición cardíaca fue diagnosticado como cáncer de páncreas en etapa avanzada. El pronóstico era sombrío, de 3 a 6 meses como máximo. Estábamos devastados. De alguna manera, la noticia de su diagnóstico llegó rápidamente a mis padres. Y de repente comenzaron a llamar a diario, visitando semanalmente, algo sin precedentes en todos los años que había vivido con mis abuelos. Valeria incluso se tomó una licencia de su trabajo en un salón de uñas para ayudar. Aunque su ayuda consistía principalmente en revisar armarios y gabinetes, catalogando objetos de valor cuando pensaba que nadie estaba mirando. Una noche escuché una conversación entre mis padres en el jardín. Pensaban que todos estaban dormidos, pero yo me había levantado para buscar un medicamento para el abuelo.
Una vez que el viejo se vaya, tenemos que movernos rápido antes de que ella tenga tiempo de esconder algo, decía papá. Mamá está tan confundida estos días, firmará cualquier cosa que le pongamos delante. ¿Y qué hay de Olivia?, preguntó mamá, con un toque de preocupación en su voz. Siempre está vigilando, y ahora es abogada. Papá se burló. Es una abogada novata con préstamos estudiantiles y sin experiencia real. Le ofreceremos una pequeña parte para que se calle. Si crea problemas, impugnaremos cualquier testamento por motivos de influencia indebida. Después de todo, ha estado viviendo aquí dependiendo de ellos, posiblemente manipulándolos. ¿Quién le creería a ella por encima de nosotros, sus verdaderos hijos? Me quedé allí helada. El vaso de agua en mi mano se calentó. Continuaron planeando, completamente ajenos, tramando cómo venderían la casa, liquidarían las inversiones y finalmente tendrían el estilo de vida que merecían. Cuando Valerie se unió a ellos, añadiendo con entusiasmo sus propias ideas sobre qué antigüedades alcanzarían los precios más altos, me sentí físicamente enferma. A la mañana siguiente me puse en contacto con Nancy Hoffman, confirmando que todos los documentos del fideicomiso estaban debidamente archivados e eran inexpugnables. Ella me aseguró que la protección era sólida, pero me advirtió que estuviera atenta a cualquier intento de que mi abuela firmara nuevos documentos una vez que mi abuelo falleciera. A medida que el abuelo se debilitaba, parecía sentir a los buitres dando vueltas. Una noche, mientras estaba sentada con él mientras luchaba por respirar cómodamente, me agarró la mano con una fuerza sorprendente. «Prométeme que protegerás a tu abuela y esta casa», susurró. «No es solo una propiedad, Olivia. Es la encarnación física de la historia de nuestra familia, nuestro amor, nuestros sacrificios». Richard nunca entendió eso. Él solo ve signos de dólar donde yo veo recuerdos. Lo prometí con lágrimas corriendo por mi rostro y él asintió satisfecho. 3 días después entró en coma. Falleció pacíficamente a la mañana siguiente con la abuela y yo a su lado. El funeral fue pequeño, digno, exactamente como el abuelo lo habría querido. Unos pocos amigos cercanos, vecinos, ex colegas se reunieron para celebrar su vida. Mis padres y Valerie llegaron 20 minutos tarde, vestidos con ropa inapropiadamente llamativa para un funeral, y se fueron inmediatamente después del servicio, alegando que tenían un largo viaje por delante. Antes de irse, papá me llevó a un lado y me preguntó sin rodeos sobre el testamento y cuándo se leería. Pronuncié un simple panegírico centrándome en la integridad del abuelo, su gentil sabiduría y su amor incondicional. Mirando a la pequeña congregación, me di cuenta de que una vida bien vivida no se mide por la riqueza acumulada, sino por el amor compartido. El abuelo había sido rico, de hecho, según esa medida. Después del funeral, la realidad de ser la única cuidadora de la abuela se asentó pesadamente sobre mis hombros. Su demencia había estado progresando lentamente, pero el duelo aceleró su deterioro. Algunos días me reconocía al instante. Otros días preguntaba repetidamente cuándo volvería el abuelo a casa. Cada vez tenía que recordarle suavemente que se había ido, viendo su corazón romperse de nuevo cada vez. Reorganicé mi horario de trabajo para pasar más tiempo en casa, tomando casos en los que podía trabajar en gran medida de forma remota. Contraté a Margaret, una compasiva asistente de salud en el hogar, para que se quedara con la abuela cuando necesitaba estar en la oficina o en el tribunal. Por las noches establecimos nuevos rituales: ver películas clásicas que la abuela aún recordaba de su juventud, mirar álbumes de fotos antiguos, leer en voz alta sus libros favoritos. Estas actividades parecían anclarla, proporcionando pequeñas islas de claridad en su estado mental cada vez más nublado. Mis padres llamaban ocasionalmente, siempre preguntando por la condición de la abuela de una manera que se sentía más como verificar una inversión que expresar una preocupación genuina. Cada vez daba información mínima, volviéndome cada vez más protectora a medida que la abuela se volvía más vulnerable. 6 meses después de la muerte del abuelo, la abuela desarrolló neumonía. A pesar del tratamiento agresivo, su sistema debilitado simplemente no pudo combatir la infección. Sus últimos días fueron pacíficos en casa, en su propia cama, tal como ella había deseado. Le leí de Jane Austen, su autora favorita, y puse la música clásica que ella y el abuelo habían amado. En su última noche tuvo un momento de completa lucidez. Me miró, apretó mi mano. Elizabeth, dijo, confundiéndome con mi madre.
Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, tan diferente de... Se interrumpió, luego volvió a enfocarse. Cuida de nuestra Olivia. Antes de que pudiera corregir su confusión, se había vuelto a dormir. Nunca más despertó, falleciendo silenciosamente en la noche, con su mano todavía en la mía. El funeral fue incluso más pequeño que el del abuelo. Mis padres no asistieron en absoluto, enviando un arreglo floral genérico con una tarjeta firmada por su secretaria. No me sorprendió, solo me confirmó tristemente mi comprensión de su verdadera naturaleza. Enterré a mi abuela junto a mi abuelo en el pequeño cementerio donde descansaban generaciones de Morgan, consolándome al saber que estaban juntos de nuevo. Regresé a una casa vacía que resonaba con recuerdos, tanto reconfortantes como dolorosamente agudos. Por primera vez estaba verdaderamente sola, sin los abuelos que habían sido mis anclas, mi norte verdadero. Pero también me sentía fortalecida por su legado de amor y los valores que me habían inculcado. Los honraría protegiendo lo que habían construido y usándolo como ellos hubieran deseado. 2 semanas después del funeral de la abuela, mientras todavía me adaptaba al silencio de la casa y a la enormidad de mi pérdida, sonó el timbre un domingo por la mañana. Cuando abrí la puerta, allí estaban, mis padres y Valerie, de pie en el porche con expresiones sombrías cuidadosamente dispuestas en sus rostros. «Oh, Olivia», exclamó mamá, dándome un abrazo rígido que se sintió más como una actuación que como un afecto genuino. Lamentamos mucho lo de mamá. Vinimos tan pronto como pudimos liberar nuestras agendas. Papá asintió solemnemente. La familia debe permanecer unida en momentos como estos, declaró, dándome una palmada torpe en el hombro antes de pasar a mi lado hacia el vestíbulo, sus ojos ya escaneando los muebles antiguos y las obras de arte. Valerie, de 20 años pero vestida como una adolescente, me dio un rápido abrazo de lado. Esta casa es incluso más grande de lo que recordaba, comentó sin siquiera molestarse en ocultar su evaluación de su valor. Los invité a pasar con una cortesía superficial, ofreciéndoles café y los pasteles que había comprado el día anterior. Mientras nos sentábamos en la sala de estar, la conversación siguió un guión que podría haber escrito de antemano. Comenzó con preguntas superficiales sobre los últimos días de la abuela, y luego, rápida y predeciblemente, giró hacia asuntos de herencia. ¿Has tenido la oportunidad de revisar sus papeles?, preguntó papá, intentando una indiferencia casual. Supongo que hay un testamento que necesita ser legalizado. Estoy manejando todo, respondí neutralmente. Sus asuntos estaban en orden. Mamá se inclinó hacia adelante, su voz bajando a lo que probablemente pensó que era un tono comprensivo. Debes sentirte muy sola en esta casa tan grande. Es mucho para una sola persona mantener. En realidad, me las arreglo bien, dije. Amo esta casa. Bueno, por supuesto que sí, cariño, dijo mamá con una sonrisa condescendiente. Pero siendo realistas, una mujer joven como tú debería estar en un apartamento moderno en el centro, cerca de otros jóvenes profesionales. Tu padre y yo hemos estado pensando que podríamos ayudarte a vender este lugar y encontrar algo más adecuado. Papá asintió con entusiasmo. Los valores de las propiedades en este vecindario están en su punto más alto. Sería inteligente vender ahora antes de que el mercado cambie. Y por supuesto, añadió Valerie examinando su manicura, lo que provenga del patrimonio de la abuela y el abuelo debería dividirse equitativamente entre los miembros de la familia. Quiero decir, solo porque viviste con ellos no significa que te lo quedes todo, ¿verdad? Su transparencia era casi cómica. Si no hubiera estado de luto y completamente asqueada, podría haberme reído de lo mal que disfrazaban su codicia. En lugar de eso, simplemente declaré que no tomaría ninguna decisión sobre la casa en el futuro inmediato y cambié de tema. Se quedaron 3 días. Durante ese tiempo sorprendí a mi madre revisando el joyero de la abuela cuando pensaba que estaba en una llamada de trabajo. Mi padre estaba midiendo habitaciones y tomando fotos, no por los recuerdos, sino para marketing. Y Valerie, que estaba tratando de sacar información a Margaret sobre cuentas bancarias y cajas de seguridad. La segunda noche salí al porche trasero a tomar un poco de aire y escuché a mi padre en su teléfono hablando con alguien sobre los valores inmobiliarios. Las comparables muestran al menos 3,2 millones en este mercado, decía. Quizás más con algunas actualizaciones. Solo necesitamos movernos rápido una vez que tengamos el control.
Más tarde esa noche encontré una ventana del navegador abierta en el portátil de Valerie que mostraba resultados de búsqueda para impugnar un fideicomiso y contestar una herencia. Cuando revisé el historial de navegación, descubrí búsquedas de abogados de sucesiones locales y cómo probar influencia indebida. A la mañana siguiente los confronté suavemente durante el desayuno. He notado que todos parecen muy interesados en la casa y los bienes de la abuela, dije con calma. ¿Hay algo específico que esperan encontrar? Papá se sonrojó pero se recuperó rápidamente. Solo intentamos ayudarte a organizar las cosas, cariño. Tienes suficiente en tu plato con tu nueva carrera y todo este duelo. Mamá asintió vigorosamente. Solo estamos preocupados por ti, querida. Tanta responsabilidad para alguien tan joven. Y queremos asegurarnos de que todo sea justo, añadió Valerie de manera puntiaguda. La abuela y el abuelo podrían haber estado confundidos en sus últimos años. Simplemente asentí y dije que apreciaba su preocupación, pero que tenía todo bajo control. Se fueron más tarde ese día con promesas de volver pronto para ayudar más. En el momento en que su coche se alejó, llamé a Nancy Hoffman y la actualicé sobre la situación. Me aconsejó que estuviera atenta, pero me aseguró que el fideicomiso era seguro. Durante varias semanas, no supe nada de ellos. Comencé a esperar que hubieran aceptado la situación y seguido adelante. Estaba inmersa en un nuevo caso en el trabajo, finalmente comenzando a establecer una rutina que no giraba en torno al cuidado de otros, cuando reaparecieron sin previo aviso. Los tres subieron por el sendero del frente mientras yo salía para ir a trabajar, con expresiones triunfantes. Papá llevaba una carpeta de documentos. Buenos días, Olivia, dijo, su voz goteando falsa simpatía. Odiamos hacer esto, pero necesitamos hablar sobre tu situación de vivienda. Mamá dio un paso adelante, su sonrisa tensa. Encontramos unos papeles en nuestra caja de seguridad. Un testamento más antiguo que tus abuelos firmaron hace años, dejándolo todo a tu padre como su único hijo. Lo hemos verificado con un abogado. Y también tenemos papeles que demuestran que la casa ha sido transferida a nombre de papá, añadió Valerie con regocijo. El fideicomiso que crees que protege todo, aparentemente no es válido cuando hay un testamento previo. Papá me extendió la carpeta. No somos irrazonables. Te daremos hasta el viernes para empacar tus cosas. Ya hemos conseguido un comprador para la casa. Miré sus rostros engreídos y seguros, la carpeta con lo que estaba absolutamente segura eran documentos fraudulentos, y sentí una extraña calma apoderarse de mí. ¿De verdad creyeron que dejaría que eso sucediera?, pregunté en voz baja. Su confianza flaqueó momentáneamente, pero papá se recuperó rápidamente. Esto va a suceder, te guste o no. El viernes, Olivia, fuera antes del mediodía. Mientras se daban la vuelta para irse, les grité, antes de que hagan algo irrevocable, quizás quieran consultar a un abogado mejor. Uno que sepa la diferencia entre un testamento genuino y una falsificación. El rostro de papá se oscureció. No me amenaces, jovencita. No eres la única que sabe de leyes. Con esa última puya se fueron, completamente convencidos de su victoria. Inmediatamente llamé a Jake Thompson, un colega de mi bufete especializado en casos de fraude, y le expliqué todo. Tráeme esos documentos si puedes conseguir copias, dijo. Esto suena a falsificación de manual. Pasé los 2 días siguientes preparándome para la confrontación que sabía que se avecinaba. Reuní todos los documentos del fideicomiso, contacté al banco y a la compañía de seguridad, y reuní un pequeño equipo de profesionales legales que estaban listos para ayudar. El jueves por la noche me senté en el columpio del porche, el lugar favorito del abuelo, y sentí su presencia a mi lado. No dejaré que se lleven tu legado, le prometí al aire de la noche. Ni una sola pieza. En el momento en que mi familia se fue con sus amenazas y documentos fraudulentos, me puse en acción. Mi formación legal se activó junto con esos feroces instintos protectores que mis abuelos habían cultivado en mí. Esto ya no era solo sobre una herencia. Se trataba de honrar mi promesa, proteger el legado de mis abuelos y, finalmente, hacer frente a años de manipulación y derecho adquirido. Primero, llamé a Jake Thompson, el mejor litigante de mi bufete y especialista en casos de fraude. ¿Puedes venir esta noche?, pregunté con la voz tensa. Mi familia está tratando de robar el patrimonio de mis abuelos con documentos falsificados.
Me dan hasta el viernes para desalojar. Jake llegó en menos de una hora, junto con su asistente legal. Le expuse todo, los documentos del fideicomiso, los registros médicos de mis abuelos que demostraban que estaban competentes al firmar, el diario detallado que había llevado documentando el comportamiento sospechoso de mis padres, y mi recuerdo de las afirmaciones fraudulentas que acababan de hacer. Si lo que te mostraron es lo que creo que es, dijo Jake con expresión sombría, están cometiendo varios delitos graves, falsificación, fraude, intento de robo por engaño. Pero necesitamos ver esos documentos para estar seguros. Mi siguiente llamada fue a Nancy Hoffman, quien había ayudado a establecer el fideicomiso. Están haciendo su jugada, le dije. Y es tan descarada como temíamos. Nancy se mostró tranquilizadoramente calmada. El fideicomiso es blindado, Olivia, pero deberíamos solicitar una orden judicial de emergencia para evitar cualquier registro de escrituras o transferencias fraudulentas. La redactaré esta noche y la presentaré a primera hora mañana. Con mi equipo legal movilizándose, recurrí a medidas de seguridad prácticas. Llamé a un cerrajero que llegó esa tarde para cambiar todas las cerraduras de la casa. A continuación, contacté a una compañía de seguridad para instalar cámaras que cubrieran todas las entradas. Al anochecer, la casa estaba segura contra cualquier entrada no autorizada. Hice una última llamada a mi banco confirmando que todas las cuentas estaban protegidas y marcadas para actividad inusual. El gerente del banco, que había conocido a mis abuelos durante décadas, estaba consternado por mi situación y personalmente colocó alertas en todo lo relacionado con el patrimonio. Al caer la noche organicé toda la documentación del fideicomiso, creando múltiples copias guardadas en diferentes lugares. Un juego en la caja fuerte de mi casa, otro con Jake, un tercero con Nancy, y copias digitales aseguradas en un almacenamiento en la nube cifrado. Ningún punto único de fallo podría comprometer nuestra protección. Esa noche, mientras revisaba todo, mi teléfono comenzó a sonar. Llamadas de mis padres y Valerie. Las dejé ir todas al buzón de voz. Los mensajes comenzaron cortésmente con papá sugiriendo que habláramos las cosas como adultos, pero rápidamente degeneraron en amenazas directas. No tienes idea de con quién te estás metiendo, ladró el último mensaje de voz de mi padre. Y me vas a respetar. Esa casa y ese dinero son legítimamente míos, y los tendré de una forma u otra. A la mañana siguiente me reuní con un equipo legal más grande reunido por Jake y Nancy. Sofía Rodríguez, una especialista en litigios de sucesiones, revisó nuestros documentos y estrategia. Su afirmación sobre un testamento anterior que prevalece sobre el fideicomiso carece completamente de mérito, confirmó. Una vez que los activos se transfieren a un fideicomiso irrevocable, ya no forman parte del patrimonio a distribuir por testamento. Cualquier abogado competente lo sabría, lo que sugiere que o tienen un abogado muy malo o, más probablemente, ningún abogado legítimo en absoluto. Desarrollamos un enfoque de múltiples frentes. Primero, la orden judicial que impedía cualquier transferencia de propiedad. Segundo, una carta de cese y desistimiento con respecto a sus reclamaciones fraudulentas. Y tercero, la preparación para una posible demanda por acoso e intento de fraude si persistían. ¿Qué hay de los documentos que decían tener, pregunté, el supuesto testamento anterior y la transferencia de propiedad? Si intentan registrarlos en algún lugar, los impugnaremos inmediatamente como fraudulentos, explicó Sofía. Tenemos evidencia sustancial de las intenciones de tus abuelos a través del fideicomiso debidamente ejecutado. Además, tenemos sus registros médicos que demuestran que eran mentalmente competentes, el diario continuo que llevaste y testigos como Margaret que pueden testificar sobre sus claros deseos. Mientras el equipo legal trabajaba, comencé a reunir pruebas sobre el historial de mala conducta financiera de mis padres a través de una investigación cuidadosa y algunos contactos de la Facultad de Derecho. Documenté las 2 quiebras de mi padre, un gravamen fiscal y una sentencia de reclamos menores contra mi madre por una empresa fallida donde había aceptado inversiones pero nunca entregó los productos. Para el jueves por la tarde la desesperación de mi familia era evidente. Valerie publicó un mensaje incoherente en las redes sociales afirmando que yo había manipulado a nuestros abuelos enfermos y robado el legado familiar. Etiquetó a familiares lejanos y viejos vecinos, intentando desesperadamente conseguir el apoyo de la opinión pública en mi contra. Mis padres adoptaron un enfoque más directo, presentándose en mi bufete de abogados sin previo aviso, exigiendo hablar conmigo.
Cuando la recepcionista les explicó que estaba en el tribunal, se negaron a irse, causando tal disturbio que la seguridad tuvo que escoltarlos fuera. Mis colegas estaban conmocionados, pero me apoyaron increíblemente. El incidente solo fortaleció su determinación de ayudarme. Más tarde ese día, me enteré por un vecino preocupado que mi padre había estado yendo de puerta en puerta por mi calle, diciéndole a la gente que yo era mentalmente inestable y tratando de reunir apoyo comunitario para su toma de control de la propiedad. Afortunadamente la mayoría de los vecinos habían conocido a mis abuelos y a mí durante años y sospechaban mucho de estos repentinos parientes, preocupados que rara vez habían visto. A medida que se acercaba el viernes, me preparé para todas las contingencias. Jake estaría en la casa conmigo junto con Nancy y un notario público para presenciar cualquier interacción. Margaret también estaría presente, lista para testificar sobre el estado mental y los deseos expresados de mis abuelos si fuera necesario. Me puse en contacto con la policía local, explicando la situación y pidiéndoles que estuvieran listos para responder si mi familia intentaba una entrada forzada o creaba un disturbio. El oficial con el que hablé tomó notas detalladas y prometió marcar la dirección para una respuesta inmediata. Finalmente instalé dispositivos de grabación legal en las habitaciones principales de la casa, asegurando que cualquier confrontación quedara documentada. Massachusetts es un estado de consentimiento de dos partes para las grabaciones, pero coloqué letreros visibles notificando a todos en la entrada que se estaba realizando una grabación de audio y vídeo cumpliendo con el requisito de notificación. El jueves por la noche apenas dormí, repasando escenarios en mi mente. Pero debajo de la ansiedad había una base sólida de certeza. Estaba haciendo exactamente lo que mis abuelos hubieran querido, proteger el hogar que habían mantenido con tanto amor durante generaciones contra aquellos que solo lo veían como un día de pago. Pasara lo que pasara mañana, lo enfrentaría con la fuerza y la integridad que me habían enseñado. El viernes por la mañana amaneció claro y brillante, un hermoso día de primavera que contradecía por completo la tormenta que se gestaba en mis asuntos familiares. Me desperté temprano después de una noche inquieta, me duché y me vestí cuidadosamente con un traje profesional azul marino, buscando automáticamente los pendientes de perlas que la abuela me había regalado para mi graduación de Derecho. Para los días importantes, había dicho. Este ciertamente calificaba. A las 8:30, mi equipo de apoyo se había reunido. Jake llegó primero trayendo café y su propia marca de confianza tranquilizadora. Tenemos todo cubierto legalmente, me recordó. Hoy solo se trata de mantener tu posición. Nancy llegó después con el notario público, una mujer solemne llamada Patricia, que había presenciado cientos de disputas de propiedad. Margaret llegó poco después, dándome un abrazo maternal antes de tomar posición en la cocina, donde comenzó a hornear por estrés, el aroma de los rollos de canela pronto llenó la casa. Sofía Rodríguez completó nuestro equipo trayendo copias de la orden judicial de emergencia que había sido concedida por el tribunal la tarde anterior, prohibiendo cualquier registro de transferencias de propiedad relacionadas con el patrimonio. Por si acaso intentan ir directamente al registro de la propiedad, explicó. Nos posicionamos estratégicamente. Yo me encontraría con mi familia en el porche delantero, ese umbral simbólico que tan desesperadamente buscaban cruzar. Los demás permanecerían dentro, fuera de la vista inicial, pero listos para salir cuando fuera necesario. La carpeta que contenía todos los documentos relevantes del fideicomiso, la orden judicial y la evidencia del estado protegido del patrimonio, descansaba sobre la pequeña mesa junto al columpio del porche, un contrapunto visual a cualquier papel fraudulento que mi familia trajera. Exactamente a las 11:45, solo 15 minutos antes de su fecha límite autoimpuesta para mi desalojo, una camioneta negra se detuvo en la acera. Detrás de ella venía un gran camión de mudanzas, su motor retumbando mientras aparcaba en doble fila en la estrecha calle. Varios vecinos detuvieron su jardinería para observar el espectáculo. Mi padre salió primero de la camioneta, vestido con lo que probablemente pensaba que era un atuendo de negocios impresionante, un traje ligeramente demasiado ajustado con gemelos llamativos. Mi madre lo siguió, su rostro endurecido por la determinación, unas gafas de sol de diseñador ocultando sus ojos. Valerie saltó la última, prácticamente brincando de anticipación, con el teléfono ya en la mano, como si estuviera lista para documentar su victoria. Detrás de ellos, dos hombres bajaron del camión de mudanzas, luciendo claramente incómodos mientras sentían la tensión palpable. Mi padre les hizo un gesto impaciente para que avanzaran.
Me levanté lentamente del columpio del porche con la carpeta en la mano, y esperé. Que vinieran a mi territorio. El hogar que mis abuelos habían confiado a mi cuidado. Veo que llegamos justo a tiempo para presenciar tu partida, gritó mi padre mientras se acercaban al sendero del frente. Espero que estés empacada y lista para irte. Agitó la carpeta que llevaba, presumiblemente conteniendo sus documentos fraudulentos. Permanecí en silencio, de pie erguida, en lo alto de los escalones del porche mientras se acercaban. Varios vecinos se habían acercado, sintiendo el drama y quizás preocupados por mi bienestar. Trajimos un camión para ayudarte con tus cosas, añadió mi madre con una voz falsamente dulce, diseñada para presentar una imagen de preocupación familiar a los vecinos que observaban. Sabemos que esto debe ser difícil. Cuando llegaron al pie de los escalones del porche, finalmente hablé. Antes de que avancen más, debo informarles que esta propiedad está bajo vigilancia de vídeo y audio y que hay testigos dentro de la casa. Cualquier cosa que digan o hagan está siendo grabada. Eso los detuvo, solo por un momento. Mi padre se recuperó primero, su sonrisa se tensó. Siempre tan dramática, Olivia. Esto no cambia nada. Tenemos documentos legales que nos dan la propiedad de este inmueble. Volvió a agitar su carpeta. ¿Te refieres a tus documentos falsificados?, pregunté con calma. Los que supuestamente anulan un fideicomiso irrevocable establecido hace más de un año, cuando ambos abuelos estaban vivos y legalmente competentes. La sonrisa de mi madre vaciló. Valerie miró con incertidumbre a sus padres. El guión claramente no estaba procediendo como estaba planeado. El rostro de mi padre se oscureció mientras subía los 2 primeros escalones. Ahora escúchame bien. Esta casa me pertenece. Mis padres querían que la tuviera. Lo que sea que les hiciste firmar cuando estaban enfermos no cambia eso. En ese preciso momento, la puerta principal se abrió detrás de mi hija que salió, seguido por Nancy, Sofía, Patricia la notaria y Margaret. La vista de 5 adultos, claramente profesionales y preparados, detuvo en seco a mi padre. Señor Morgan, dijo Jake amablemente, soy Jake Thompson, abogado del fideicomiso familiar Morgan. Creo que estaba a punto de acusar a su hija de fraude e influencia indebida. Por favor, continúe. Estamos grabando para el tribunal. La boca de mi padre se abrió y se cerró sin emitir sonido. Mi madre lo agarró del brazo, susurrando urgentemente. Los hombres de la mudanza se movieron torpemente, uno de ellos mirando su reloj. Quizás deberías decirles a los de la mudanza que no serán necesarios hoy, sugerí en voz baja. Ni ningún otro día. Encontrando su voz por fin, mi padre farfulló, esto es ridículo. Tengo un derecho legal sobre esta propiedad. Tengo la documentación aquí mismo. Agitó la carpeta de nuevo pero no hizo ningún movimiento para abrirla. Sofía dio un paso adelante, su comportamiento profesional imperturbable. Como abogada del patrimonio, debo informarle que hemos obtenido una orden judicial de emergencia que impide cualquier registro de transferencias de propiedad fraudulentas relacionadas con este patrimonio. Le tendió una copia de la orden judicial. Además, debo advertirle que presentar documentos falsificados es un delito grave en Massachusetts, castigado con hasta 5 años de prisión. El color desapareció del rostro de mi padre. Mi madre dio un paso adelante intentando un enfoque diferente. Olivia, cariño, claramente ha habido un malentendido. Solo queremos lo mejor para la familia. Quizás podamos discutir esto en privado, sin toda esta gente. No hay nada que discutir, dije con firmeza. La abuela y el abuelo establecieron el fideicomiso familiar Morgan para proteger sus bienes y su legado. Todas las propiedades e inversiones están en manos del fideicomiso, que yo administro como fideicomisaria designada. Esta fue su elección, tomada libremente mientras estaban vivos y bien. Cualquier documento que tengan que afirme lo contrario es fraudulento. La frustración de mi padre estalló. Esto no ha terminado, Olivia. Soy tu padre. Eso cuenta para algo legalmente. Lucharé esto hasta la Corte Suprema si es necesario. Me aseguraré de que todos sepan cómo manipulaste a 2 personas mayores. Tu reputación quedará arruinada. Jake dio un paso adelante de nuevo. Señor Morgan, ¿está amenazando con presentar demandas frívolas y participar en difamación?
Porque eso constituiría acoso y posiblemente extorsión. ¿Debo añadir eso al registro? El conductor del camión de mudanza se acercó con cautela. Señor, estamos cobrando por hora. ¿Movemos algo o no? Mi padre lo ignoró, su rostro contorsionado por la rabia. Tú, pequeña ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti. No pude evitar la risa corta e incrédula que se me escapó. ¿Todo lo que han hecho por mí?, pregunté, mi voz elevándose ligeramente. Me abandonaron cuando tenía 5 años. La abuela y el abuelo me criaron, me amaron, me enseñaron todo lo importante sobre la vida y la familia. Solo aparecían cuando necesitaban dinero o pensaban que había algo que ganar. La verdad desnuda quedó suspendida en el aire entre nosotros. Incluso Valerie parecía incómoda ahora, su teléfono bajado, ya no grababa la humillante escena. Tengo algo más que deberían escuchar, dije sacando mi teléfono. Puse la grabación que había hecho de su conversación en el jardín durante los últimos días del abuelo, sus voces claras mientras tramaban aprovecharse de la confusión de la abuela y dejarme fuera por completo. Mi madre jadeó. El rostro de mi padre se tornó de un alarmante tono púrpura. Eso es ilegal, farfulló. No puedes grabar a la gente sin su conocimiento. En realidad, intervino Nancy, la ley de Massachusetts permite la grabación si la persona que graba es parte de la conversación o tiene el consentimiento de una de las partes. Olivia estaba presente y consintió en su propia grabación. Perfectamente legal. Para entonces varios oficiales de policía habían llegado, respondiendo a las llamadas de vecinos preocupados por la creciente confrontación. A medida que se acercaban, mi padre pareció finalmente comprender la futilidad de su posición. Esto no ha terminado, siseó, retrocediendo por los escalones. La familia no debería tratar así a la familia. En eso estamos completamente de acuerdo, respondí suavemente. Los oficiales preguntaron si había algún problema. Expliqué brevemente que mi familia había hecho suposiciones incorrectas sobre la propiedad, y que todo estaba bajo control. Mi equipo legal proporcionó contexto adicional, mostrando a los oficiales los documentos del fideicomiso y la orden judicial. Derrotados pero aún desafiantes, mis padres y mi hermana regresaron a su camioneta. El camión de mudanza se alejó, su misión incumplida. Mientras se iban, no sentí ningún triunfo. Solo una profunda tristeza por lo que la familia debería haber sido, pero nunca fue en mi caso. Margaret apretó mi hombro. Tus abuelos estarían muy orgullosos, dijo en voz baja. Muy orgullosos. De pie en el porche que mi abuelo había construido, rodeada de personas que habían mostrado más cuidado y lealtad que mis parientes de sangre jamás habían demostrado, supe que tenía razón. Esto nunca se había tratado de dinero o propiedades. Se había tratado de honrar el verdadero significado de la familia y las promesas que hacemos a quienes amamos. A raíz de esa confrontación en el porche, muchos asuntos prácticos requirieron atención. Jaque presentó la documentación necesaria para crear un registro permanente de la validez del fideicomiso y mi posición como fideicomisaria. Nancy me ayudó a asegurar protecciones legales adicionales contra cualquier desafío futuro. La policía local, ahora muy familiarizada con la situación, añadió patrullas adicionales cerca de la casa durante varias semanas. Lo más sorprendente fue que la oficina del fiscal de distrito me contactó para presentar cargos por intento de fraude y falsificación. Después de mucho examen de conciencia, decidí no presentar cargos penales contra mi propia familia, a pesar de sus acciones. No por ningún afecto residual, sino porque sabía que mis abuelos hubieran querido que tomara el camino correcto. El fiscal respetó mi decisión, pero mantuvo el expediente abierto por si acaso. Durante varios meses, viví con una ansiedad persistente, sobresaltándome con ruidos inesperados y revisando constantemente las cámaras de seguridad. Mis padres hicieron algunos intentos más de contacto, alternando entre amenazas de litigios interminables y súplicas lastimeras a la lealtad familiar. Finalmente, cuando quedó claro que el fideicomiso era, de hecho, blindado, y que yo tenía pruebas significativas de sus intenciones fraudulentas, la comunicación cesó por completo. Vivir sola en la casa que una vez estuvo llena de la calidez y la sabiduría de mis abuelos era a la vez un consuelo y una fuente de dolor. Cada habitación guardaba recuerdos. El abuelo leyendo en su sillón favorito junto a la chimenea. La abuela tarareando en la cocina mientras preparaba la cena del domingo.
Los dos bailando lentamente al son de viejos discos en la sala de estar cuando pensaban que yo estaba estudiando arriba. El silencio a veces era abrumador. Me encontraba hablando en voz alta con ellos, pidiendo consejo o simplemente compartiendo mi día, tal como lo había hecho cuando estaban vivos. A veces imaginaba que podía escuchar la risa profunda del abuelo o percibir el leve aroma del perfume de la abuela. El duelo, descubrí, no sigue un camino lineal. Regresa inesperadamente provocado por un sonido familiar o el cambio de estaciones. Reconociendo que necesitaba ayuda desesperadamente para procesar todo lo que había sucedido, comencé a ver a la doctora Lillian Parker, una terapeuta especializada en duelo y trauma familiar. Sus preguntas amables me ayudaron a desenredar las emociones complejas, el duelo por mis abuelos, la ira hacia mis padres, la traición, la culpa por desear a veces una familia normal, y una profunda soledad que parecía no tener fondo. Lo que estás experimentando es un duelo complicado, explicó la doctora Parker durante una sesión. No solo estás de luto por tus abuelos, sino también por la pérdida de la idea de la familia como debería ser. Esa es una doble pérdida significativa. Trabajando con ella aprendí a separar las acciones de mis padres de mi propio valor. A reconocer que su codicia y manipulación reflejaban sus defectos de carácter, no un fracaso de mi parte. Lo más importante, comencé a entender que la familia no se define únicamente por la sangre, sino por el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Mis colegas en el bufete de abogados se convirtieron en una fuente inesperada de apoyo. Jake y su esposa Naomi me invitaron a cenas festivas. Sofía me visitaba regularmente para tomar un café y conversar. Incluso los socios principales, normalmente reservados, mostraron su preocupación a través de la mentoría y la inclusión en casos importantes. Unos 6 meses después de la confrontación, tomé la difícil decisión de renovar partes de la casa. No para borrar la presencia de mis abuelos, sino para combinar su legado con mi propio futuro. Mantuve intacta la biblioteca del abuelo con sus libros y su cómoda silla de cuero, pero convertí un dormitorio sin usar en una moderna oficina en casa. La cocina de la abuela permaneció en gran parte sin cambios, aunque añadí nuevos electrodomésticos que a ella le hubiera encantado explorar. El cambio más significativo llegó cuando establecí el fondo de becas Harold y Martha Morgan en mi facultad de Derecho, dedicado a apoyar a estudiantes interesados en el derecho de la tercera edad y la protección de poblaciones vulnerables. Usar una parte de los activos del fideicomiso de esta manera se sintió correcto, una continuación de sus espíritus generosos y una forma de crear algo positivo a partir de la dolorosa historia de nuestra familia. Mi vida profesional también evolucionó. Basándome en mi experiencia profundamente personal, cambié mi práctica legal para centrarme exclusivamente en el derecho de la tercera edad y la planificación patrimonial. Trabajar con familias para crear fideicomisos y medidas de protección que evitaran el tipo de explotación que mis padres habían intentado se volvió profundamente satisfactorio. Cada cliente protegido se sentía como una pequeña victoria, un efecto dominó de bien a partir de la sabiduría de mis abuelos al establecer nuestro fideicomiso. Poco a poco construí un nuevo tipo de familia a mi alrededor. Margaret continuó visitándome regularmente, ahora más amiga que empleada. Mis vecinos, que habían sido testigos del drama en mi porche, se volvieron más cercanos, invitándome a fiestas de la cuadra y eventos comunitarios. Me uní a un club de lectura que se reunía mensualmente, encontrando conexión a través de historias compartidas, tal como lo había hecho con mis abuelos. 2 años después de esa confrontación en el porche, recibí un pequeño sobre por correo sin remitente. Dentro había una breve nota de Valerie. Lamento lo que pasó. Estaban equivocados. Yo estaba equivocada. Te extraño. Sin solicitud de dinero, sin mención de la casa o el patrimonio, solo un simple reconocimiento y lo que parecía ser un arrepentimiento genuino. Después de mucha consideración, respondí con una nota igualmente breve. Gracias por decir eso. ¿Importa? No invité a más contacto, pero dejé la puerta solo ligeramente entreabierta. Quedaba por ver si algo saldría de ello, pero el intercambio se sintió como un pequeño paso hacia la sanación, si no una reconciliación total. En cuanto a mis padres, no he tenido contacto desde ese día. A veces veo sus nombres en mi carpeta de correo no deseado o noto una llamada perdida de un número desconocido que podría ser de ellos. He hecho las paces con la probabilidad de que nunca tendremos una relación saludable. Esa aceptación, aunque dolorosa de alcanzar,
ha sido increíblemente liberadora. La lección más profunda de este viaje ha sido comprender que la familia no es una garantía automática de amor o lealtad. La verdadera familia, ya sea por sangre o por elección, debe construirse sobre el respeto, la honestidad y el cuidado genuino. Mis abuelos me mostraron lo que significa una verdadera familia. Y en su ausencia he encontrado nuevas formas de honrar ese legado creando mi propia familia elegida de amigos y mentores. Todavía me siento en el columpio del porche algunas noches, especialmente en primavera cuando el jardín que la abuela amaba florece. La casa ya no se siente vacía, sino llena de recuerdos y nuevas posibilidades. El fideicomiso que mis abuelos establecieron protegió más que solo propiedades. Preservó una base desde la cual pude reconstruir y crecer después de la pérdida. Para cualquiera que enfrente desafíos similares con la familia y la herencia, mi consejo es simple: documenten todo, confíen en sus instintos y recuerden que protegerse contra la explotación honra a quienes realmente los amaron. Mantenerse firme contra aquellos que se aprovecharían de los vulnerables no es egoísta, es un acto de coraje e integridad. ¿Alguna vez has tenido que protegerte a ti mismo o a alguien que amas de familiares que mostraron su verdadera cara cuando había dinero de por medio? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. A veces saber que no estamos solos en estas situaciones difíciles puede ser increíblemente sanador. Gracias por escuchar. Cuídense.